Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Literatura Hoy en la BLA, para todos los interesados en conocer los caminos por los que transita la literatura hoy. Yo soy Gina Saraceni, escritora, profesora, investigadora, y los invito a que me acompañen en estos diálogos con los escritores que hemos invitado para que exploremos algunos rasgos de la literatura latinoamericana actual. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al escritor colombiano Giuseppe Caputo, a quien le doy la bienvenida. Giuseppe, si quieres saludar al público, saludar a los lectores que nos están escuchando. Hola, bueno, primero te saludo a ti, Gina. Me da muchísima alegría conversar contigo hoy. Hemos estado de alguna forma cerquita en medio de toda esta distancia, cosa que me ha alegrado. Y ahora sí me alegra verte, pues, por video al menos. Y a las personas que nos acompañan, a las personas que siguen las redes de la biblioteca, un gran saludo y gracias a la biblioteca por este espacio. Bueno, Giuseppe, voy a hacer una presentación de tus libros y una primera reflexión que puede ayudarnos a empezar a conversar. Entonces, algunos datos más bibliográficos. Giuseppe Caputo nació en Barranquilla en 1982, es graduado de escritura creativa de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Iowa. Fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO, entre 2015 y 2018. Actualmente es docente y coordinador de la maestría en escritura y es autor de las novelas, una novela muy reciente que es Estrella Madre, 2020. Y Un Mundo Huérfano ha sido traducida al inglés y ha recibido el English Pen Award. Entonces, bueno, con esto voy a empezar, Giuseppe, de lo que ha sido para mí una manera también de ofrecerle al público algunas puertas de entrada a esta narrativa explosiva y a la vez entrañable que es tu obra. Y bueno, mientras pensaba cómo hacerlo, qué decir, la imagen que creo yo que definiría, que no es solo una imagen, sino que también es una sensación, yo diría que presentar tu obra, entrar a tu obra, implica un estado de conmoción. Y quiero pensar la conmoción como un estado de aturdimiento, de perturbación sensorial, como una suerte de tumulto, ¿verdad? Corporal, emocional, yo diría incluso político, como una alteración. Incluso he pensado en el sismo, en el temblor, con todo lo que implica eso en términos geológicos, y que por consiguiente nos desplaza y nos pone a mirar las cosas como de otro modo. Entonces eso es lo primero. Entrar a tus novelas es alterarse en un sentido absolutamente emocional, sensorial y corporal. Y lo que más me sorprende de esta alteración, y eso también es un rasgo, es que se produce, o lo que la produce, esta conmoción, es una escritura que está hecha de cartón y de lana. Estoy haciendo una cita desviada a Un Mundo Huérfano. Es decir, uno se conmueve no con lo extraordinario, sino con lo residual, lo que queda, el remanente, ¿verdad? Que sobrevive a la masacre, lo voy también a decir así, de la vida cotidiana, que también es una vida que está absolutamente llena de violencia. Entonces, ese estado de conmoción es un estado que se logra usando la materia más descarnada de la vida, lo que pudiésemos creer que ya no sirve.
y eso me ha sorprendido enormemente. Y además, lo que también me quiero mencionar es cómo la lengua que tus libros tienen y hablan es una lengua que usa la imaginación para transformar ese cartón, ¿verdad? Esa lana o ese cuerpo masacrado en unas posibilidades de comprender, digamos, la vida desde otro ángulo y por lo tanto incluso yo diría que muchas veces esos terminan siendo como actos de luz, experiencias luminosas. Y por lo tanto, para terminar esta breve presentación, yo diría que no podemos salir de tus novelas derechos, sino inclinados. Es decir, la escritura produce una inclinación en nosotros que nos lleva entonces a mirar de otra manera. Y mirar inclinado siempre es una posición que muestra otros ángulos, otras posibilidades. Y yo diría que en el caso de tu literatura, también esas partes de la realidad, del mundo, de la vida más vulnerables, donde pareciera que algo se hunde, ¿verdad? Algo que duele o algo que uno siente profundamente. Entonces, esto yo diría para comenzar, y también quisiera destacar otra cosa que me pasó. Estoy hablando de un efecto de recepción que quiero compartir con los lectores y contigo como para intentar decir lo que nos puede pasar cuando pasamos por esos barrios y esas calles de tus libros. Y tiene que ver con que cuando uno lee, uno siente o hace como dos movimientos, hacia arriba y hacia abajo, que también es hacia adentro. O sea, yo diría que la lectura tiene que ver con entrar en el padre, entrar en la madre, entrar en el cuerpo, entrar en la casa, también en la ciudad, también en la violencia, pero también es una escritura que vuela y por lo tanto que se levanta y hace que cuando leamos miremos hacia arriba, pero hacia arriba puede ser un vuelo con alas de mariposa, y te sigo citando, pero también puede ser una caída. Entonces, esto sería mi primera reflexión, y la pregunta que te haría para comenzar a conversar es si nos puedes contar este recorrido que ha sido tu experiencia como escritor, cómo comenzó, cuáles fueron tus preocupaciones al principio cuando empezaste a escribir, si esas preocupaciones se han mantenido en lo que es incluso la experiencia de escritura más reciente. Entonces, ¿cuáles han sido las preguntas, las búsquedas a lo largo de tu obra? Además de nuestros invitados, eres el más joven. Entonces, ¿qué pudieras contarnos acerca de eso que ha sido para ti escribir? Y bueno, ¿para qué? ¿Por qué? Si esas son preguntas que pudieras responder. Gina, primero darte las gracias, me ha emocionado mucho leerte. Terminé de escribir Un mundo huérfano hace 5 años y es, digamos, una novela a la que obviamente de alguna forma uno vuelve en este tipo de conversaciones. Sin embargo, llevaba mucho rato digamos, sin escuchar una lectura que me hizo como justamente lo que estás preguntando, tratar como de recordar qué estaba pensando yo o qué estaba buscando yo cuando empecé a escribirla. Me gustaron mucho, me gustó mucho muchas cosas que dijiste, pero sobre todo la idea que hablaras de una imagen y que esa imagen fuera el sismo.
y luego que hablaras de la inclinación, que para mí, digamos, es desvío. Cuando decías que uno no sale derecho sino inclinado, yo lo pensaría también como desviado. Digamos, las conversaciones como las que estamos teniendo son en general para mí también desvíos. La escritura también, digamos, la experiencia mía escribiendo es la del desvío. Uno empieza a escribir, digamos, antes de sentarse, uno empieza a escribir en la cabeza mientras uno va caminando, etcétera, tratando de concretar ciertas escenas, imágenes, pero cuando ya uno se pone en el computador, comienza el desvío, el descubrimiento, la invención y la imaginación, y pues eso es de lo que más me emociona de escribir. Yo, digamos, tomando lo que dijiste de la imagen y del sismo, me gustó que de las primeras cosas que escucharte fuera la palabra imagen, porque digamos que lo que yo busco hacer y lo que siento que los personajes de mis novelas tratan de hacer es de llenar de imágenes o lo que está vacío o lo que se está quedando vacío o lo que se siente vacío, que es distinto. Y siempre en las dos novelas, en Un Mundo Huérfano y en Estrella Madre, ha habido lo que yo llamo como una imagen semilla o una imagen Big Bang o una imagen creadora. Y es una imagen que a pesar de ser polisémica, porque para mí la diferencia entre una imagen y un icono es justamente que el icono significa una sola cosa, pero la imagen es polisémica y abre múltiples sentidos, múltiples significados. Entonces, ambas novelas han partido de una imagen que insisto, aunque pueda ser polisémica, lo que tiene esta imagen específica es que provoca una explosión de nuevas imágenes. Entonces por eso le digo imagen Big Bang, porque me imagino eso, como una serie de imágenes que empiezan a explotar a partir de una primera imagen. En el caso de Un Mundo Huérfano, esa primera imagen fueron dos hombres en la playa, a la orilla del mar, recogiendo cosas que el mar trae. Esos hombres, digamos que en mi cabeza son como sombras, termina uno ya sabiendo que son un papá y un hijo. Sin embargo, en la idea de que sean dos hombres, también me gusta que quede diluida el tipo de relación que tienen, ¿sí? Entonces, que es una relación que pasa también, o que tiene de alguna forma elementos románticos, ¿sí? Podríamos sentarnos con el terapeuta a hablar 1000 horas de lo que acabo de decir, pero me interesa que sea borrosa la relación, el tipo de relación que tienen. Y a partir de esa imagen, de estos dos hombres, empiezan a crearse todas las demás imágenes de la novela. Una de las primeras escenas de Un Mundo Huérfano, de hecho, es literalmente el padre haciendo dibujos en una pared blanca. Para mí, esa es una forma, como decía, de crear imágenes ante lo que está vacío, pero sobre todo para mí, lo que ellos siempre están tratando de hacer, los personajes de mis novelas, es poblar el despojo, darse a sí mismos lo que la sociedad no les da, vestirse socialmente y llenar de una abundancia simbólica o más bien contraponer a toda esa desposesión una abundancia simbólica. Eso no es un acto individual, es un acto que empieza en el individuo, pero termina siendo un acto colectivo. En el caso de Estrella Madre, esa primera imagen o esa imagen semilla o esa imagen Big Bang fue la de un hombre encerrado en una torre, esperando a una mujer, que una mujer lo salve. Esa imagen es, por supuesto, la inversión de una imagen que hemos visto muchas veces, que es la imagen de una mujer encerrada en una torre, esperando que un hombre la salve. Me interesa tanto en Un Mundo Huérfano como en Estrella Madre feminizar a los hombres. Y cuando digo feminizar, quiero decir hacer a estos hombres transitar por experiencias, por sensaciones
comúnmente asociadas o atribuidas a lo femenino o a la experiencia de la mujer. Es decir, es mi deseo que los hombres de estas historias, como decía, transiten por experiencias que convencionalmente se han entendido o representado como propios o naturales de las mujeres. Entonces, de esa manera, en un mundo huérfano, está la experiencia de la penetración, por ejemplo, es decir, el hombre como sujeto penetrable y penetrado aparece en muchas páginas, y en Estrella Madre está la difícil experiencia de la espera, como un sometimiento, un autosometimiento a la pasividad, digamos. Entonces, eso, hacerlos, para mí feminizarlos es hacerlos transitar por esas experiencias difíciles que por el orden del mundo, por el orden del mundo tal y como es, que es un orden patriarcal, comúnmente se asocian o se atribuyen, o por las que únicamente tienen que pasar mujeres. Sí. Una pregunta, Giuseppe, aunque vamos a volver, o voy a tratar de volver a esto que acabas de plantear, que creo que de todas formas nos muestra muchas preguntas que están o que subyacen a estas dos novelas y que tienen que ver también con preguntas o con una necesidad de mostrar otras formas posibles de sentir de los cuerpos, no le voy a poner género, sino cómo la escritura pudiese mostrar la dimensión cultural, ¿verdad? Y política que tiene el cuerpo o los cuerpos o el género. Pero puedo volver a eso dentro de un momento. Quería también preguntarte o que nos hablaras un poco, Giuseppe, de algo que a mí también me sorprende, como las cosas que dije al principio, que tiene que ver con el hecho de que tus novelas exploran una pregunta, un afecto, ¿verdad? Una relación que uno pudiese decir que es muy clásica, en el sentido de que hay un gran lugar, un gran espacio que incluye a estas figuras, que es la casa. La pregunta por la casa es también la pregunta por el origen, la pregunta por la pertenencia, y lo interesante es que tu primera novela se llama Un mundo huérfano y es un libro donde de la primera hasta la última página está la figura del padre. Entonces, pensar la casa y pensar al padre o a la madre como la posibilidad también de la despertenencia, del abandono, ¿verdad? Del desarraigo. Entonces, quería como preguntarte, la casa, por un lado, como el lugar de la raíz, pero también la casa como la familia, el padre, la madre, pero también la casa como la mudanza, como el traslado, como el desalojo, como la orfandad, como la precariedad, la pobreza, en un sentido tanto simbólico como material, porque otra cosa, otro rasgo importante de tus libros es la materia. Es decir, la materialidad de las cosas, del mundo, hay una dimensión casi táctil y muy sonora también en estas escenas. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte tiene que ver además con algo que a mí me ha interesado mucho trabajar, que tiene que ver con la herencia. ¿Cómo se hereda? ¿Cómo se es hijo de un padre? Porque uno cree que ser hijos es una cosa natural, que es biológica. Y tus libros indican que ser hijos es también algo que se construye, que se hace. No es una repetición de un rol o de un libreto. Entonces, el hijo, ser hijo en estos libros, es una experiencia que desestabiliza muchas cosas. Entonces, me gustaría un poco que nos hablaras de estas relaciones, la casa, las figuras tutelares, pero también
cómo un hijo escribe al padre, ¿sí? O escribe a la madre. Entonces, si puedes como comentarnos algo sobre eso. Bueno, en ambas novelas, digamos, la particularidad que tienen estas relaciones es que en realidad el hijo, en un mundo huérfano, el hijo es el padre del padre. Entonces, si bien hay una omnipresencia del padre, la orfandad afectiva o familiar se ve en que él a muy temprana edad, asumiendo esta decisión de yo cuido a mi papá, yo soy el papá de mi papá, él queda a muy temprana edad sin nadie que lo cuide. Entonces, digamos que de alguna forma eso, por más que desde la primera a la última línea el padre esté, en realidad el padre es el hijo. Entonces, con respecto a las herencias, pues digamos, como decíamos, como son sujetos precarios, pues en realidad materialmente, pues él no tiene mucho que heredar, ¿no? O sea, es una ciudad completamente, pues, una casa completamente despojada, que ellos, como decíamos, llenan simbólicamente. Sin embargo, en una de las escenas de Un mundo huérfano, que es la escena que le da título al libro, ante la pregunta por la orfandad, ante la pregunta por la madre, el protagonista cuando es niño le pregunta al papá por la madre y él lo que hace es que ese vacío en la narración, él lo llena con una historia y se inventa un planeta en el que todo puede mezclarse con todo, los árboles, con los animales, con las piedras, es decir, y que es un planeta en el que permanentemente los paisajes cambian porque todas las criaturas, todos los seres, todo lo inanimado y lo animado se mezcla. Entonces, a partir de esa historia, de esa hibridez pues, múltiple, de esa hibridez, de esa multiplicidad de opciones, de apareamiento y de, y de relacionamiento, él le pide al hijo que piense él su genealogía, que piense él de dónde viene. Entonces, así como Borges decía que uno escoge su tradición, o sea, él le pide al hijo eso, o sea, piensa tú tu genealogía. Entonces el hijo, bueno, termina creando una historia para sí mismo. Es de nuevo la idea de darle una imagen, una narración a lo que no tiene todavía una imagen o una narración. Entonces, de en Estrella Madre podría pensar la casa desde la cama. Hay un capítulo en esa novela que se llama La cama es una casa dentro de la casa. Y entonces el protagonista piensa la cama pues desde el colchón y las cobijas, ¿sí? Como una casa de paredes suaves. Pero digamos la idea que está ahí es que todas las experiencias que son, digamos, todas las experiencias propias de la cama, es decir, la enfermedad, la muerte, el sueño, la agonía, el sexo, por supuesto, es decir, todas las experiencias que uno asocia a la cama, que ocurren por fuera de la cama y entre más ajenas a la propia cama, más radicales son. Por dar un ejemplo, la experiencia del sexo que tiene el protagonista, como en unos saunas, etcétera, sí, entre más alejadas, digamos, de esa cama, digamos, se van volviendo de alguna forma más radicales. Lo mismo estar enfermo por fuera de la propia cama, tener que dormir por fuera de la propia cama, entre más alejado sea eso, la calle, etcétera, más radical y difícil puede llegar a ser la experiencia, morir por fuera de la propia cama, etcétera. Entonces, y de la cama, entendiéndolo también como la casa dentro de la casa. Giuseppe, y volviendo por un instante a las imágenes que mencionaste de Un mundo huérfano, es cierto
que uno pudiese decir, como lo mencionaste, que no había mucho por heredar, pero la gran herencia es justamente esa capacidad de heredar de algún modo, en términos imaginarios y simbólicos, ese planeta huérfano donde es posible lo imposible, o lo que en ese mundo donde están los personajes pareciera no ser permitido o posible. Entonces, esas intersecciones de las que tú hablas, que terminan siendo también esa escritura, porque una de las cosas que me gustó mucho de la novela es que el padre es como si tuviese una lengua suya, y esa lengua es justamente el dibujo, es decir, dibujar dentro de la casa una casa planeta donde los animales y las especies se intersectan, que además en las reflexiones contemporáneas, incluso del pensamiento más teórico y crítico, yo diría que esa posibilidad de pensar lo viviente como interespecie y no a partir del discurso de la especie es uno de los planteamientos que en este momento tiene como vigencia. Pero lo interesante es que en tu libro viene desde una condición y una situación muy ingenua, muy pura, donde no hay una impostura intelectual de querer proponer eso, sino es el padre que tiene un recurso, digamos, su patrimonio, me parece a mí, es esa capacidad de construir ese mundo de intersecciones y de vinculaciones impredecibles. Entonces eso me parece que junto con la entrega de la estrella de cartón y de lana es la herencia de la posibilidad también de pensar en otras posibilidades más allá de ese mundo tan duro que aparece en la novela. Qué hermoso, sí. Sí, para mí el gran regalo que le hace el padre a su hijo, digamos, es ese planeta, es ese mundo. Pero que lo interesante para mí es que en las propias acciones del padre, el hijo puede ver que ese mundo no es solo imaginación, y que es algo que se puede concretar en la vida. Es decir, lo que el papá para mí le da es el contacto entre sueño y vida, ¿sí? Porque cuando una persona no tiene nada, digamos, y cuando tiene que pasarse la vida pensando en satisfacer las necesidades, la imaginación empieza a quedar como muy separada de la vida, de la llamada vida real, ¿sí? Entonces, porque digamos, la vida consiste en la vida se vuelve sobrevivir. Sí. Y entonces uno está pensando es, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a comer mi hijo? Etcétera. Entonces, cualquier cosa que uno sueñe, que uno desee, al estar uno atendiendo las necesidades, los deseos, la imaginación va quedando como separada de la vida. Pero lo que hace el papá es eso, con el contacto entre sueño y vida, que no solo desde la narración de ese mundo, de ese planeta, sino también cómo eso se ve con la comunidad que crean con todos los vecinos del barrio. En Estrella Madre hay un personaje como muy extravagante, muy carnavalesco, que se llama Madrecita, que está inspirada pues de alguna forma en la historia de la barriga de trapo, de hace unos 20 y tantos años en Barranquilla, que fue una mujer que se llenó la barriga de almohadas y de colchones y dijo que estaba a punto de dar a luz a 8 niños, me parecen. Entonces, le dicen madrecita porque ella tiene esta gran barriga de almohadas y que todos los días cambia, lleva muchos años en embarazo. Entonces, pero todo el mundo como que le sigue la corriente, pero ante todo lo que ella hace es que hace de su hijo todo lo que ve y toca, el árbol, la piedra, a las personas, las frutas. Entonces, en ese relacionar todo con todo, al relacionar como hace el padre en un mundo huérfano que relaciona como todas estas especies, Madrecita relaciona eso, lo inanimado, todo lo viviente, ¿sí? Al hacer eso,
finalmente lo que hace es crear lazos entre lo aparentemente disímil, ¿sí? Ujú. Entonces, y para mí eso es lo que hace la metáfora. Entonces, para mí, Madrecita o ese planeta son como también, sería como una metáfora de la metáfora, o sea, serían una imagen de lo que hace la metáfora. Es decir, Ujú. eso, mostrar que todo está relacionado con todo o que todo se puede relacionar con todo. Sí, sí, esa germinación que produce tu escritura es un rasgo muy potente que también nos inclina aún más hacia la posibilidad de pensarnos más allá de cómo nos han hecho pensar. Entonces eso me parece muy importante y creo que la imaginación es el recurso también que permite eso. Eh, Quería preguntarte, Giuseppe, en tus libros, me refiero quizás por las palabras que voy a usar más a un mundo huérfano, eh, así como hay una dimensión afectiva en el sentido de lo entrañable, de lo tierno, de la posibilidad de construcción de esos lazos otros. También hay una dimensión afectiva vinculada con la violencia, vinculada con la masacre, vinculada, quiero usar esta palabra también, con el exterminio, porque es como si algunas dentro de esa mentalidad, vamos a llamarla dominante, es como si hubiese especies que tienen que ser exterminadas o que tienen que desaparecer, uno pudiera decirlo así. O vamos a utilizar otra palabra que tú pones allí en tus libros, las fuerzas de la muerte. Entonces, cómo escribir eh, la violencia, porque la forma como tú lo haces no necesariamente precisa los referentes y lo que termina sucediendo es algo que tiene que ver con el cuerpo desmembrado y con la imagen de unos cuerpos que ya no se pueden completar, es decir, que han sido como estallados en su deseo. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de esa dimensión de la violencia sobre el cuerpo, que me parece un rasgo también político de tu trabajo. Sí, dijiste antes, me gustaría dividir la pregunta entre ternura y violencia. Sí, La ternura para mí es esencial, eh, digamos, en lo que escribo. Creo que incluso me demoré mucho empezando a escribir, pues no mucho, pero digamos que durante mucho tiempo yo quise escribir estas historias y yo las fui posponiendo porque yo no quería que fueran tiernas y porque en mi cabeza o en los discursos que uno va heredando, la ternura estaba vinculada como con una ñoñería o como con algo cursi. efectivamente sentimental, cursi, etcétera. Y pues sí, digamos, me gusta reivindicar política y estéticamente, intelectualmente, la ternura. La ternura nos ablanda. La ternura, al hacernos blandos, nos hace penetrables. Y aquí quisiera digamos, como explicar un poco más esa primera, cuando dije la idea de feminizar al hombre, digamos, para mí es eso, o sea, la ternura, tanto este padre como este hijo son hombres absolutamente penetrables, en el sentido de que cuando tú estás blando, te permites ablandarte y ablandar al otro, el mundo entra en ti más fácilmente, al decirte Spinoza. Entonces, me gusta pensarlos así, como sujetos porosos, penetrables, que no están amurallados, digamos, amurallados en todos los sentidos posibles. Eh, y entonces, llevando esto a la violencia, digamos, claro, después de que vemos muchas escenas de ternura entre este papá y este hijo, ocurre este hecho brutal en el que eh, unos hombres pues, homosexuales, aunque estas palabras no están en la novela, pero bueno, unos hombres homosexuales son
masacrados, pero sobre todo son presentados, digamos, como hombres penetrados, como en una exhibición de estos cadáveres, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, la escritura de esa escena particular, pero luego la escritura de otras escenas que se desprenden de ese hecho brutal, digamos, sí, obviamente planteó como muchas preguntas éticas y estéticas, ¿sí? Como cómo se representa la violencia o cómo se relabora artísticamente la violencia para no obturar su imagen, ¿sí? Pienso que la experiencia colombiana y, bueno, latinoamericana ha sido no solo la de muchas personas, ha sido la de saber que hay hechos violentos muy cerca, pero la forma como son representados esos hechos en las noticias, en las películas, etcétera, hace que de alguna forma se invisibilice la violencia. Me explico, digamos, si la violencia se espectaculariza o se fetichiza, uno se resiste a verla. Por ejemplo, yo tengo un ensayo que se llama Un hombre crucificado no es una cruz, para pensar en todos estos problemas éticos y estéticos. Entonces, a partir de imágenes de la crucifixión, pensar los problemas de la reelaboración artística de la violencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, la cruz, solo la cruz, en la que ni siquiera hay una representación, no, ni siquiera hay un cuerpo sufriente y torturado. Entonces, eso es una forma de invisibilizar la violencia, porque ahí no hay una representación de la tortura y de la muerte. En el otro extremo estaría imágenes, por ejemplo, de la escuela quiteña, en las que sale un Jesús ensangrentado, la carne viva, el costillar saliendo, que son muy impresionantes y que uno tiende como a quitar la mirada. Luego otras imágenes que pueden ser también más problemáticas, como la del Cristo de Velázquez, que es hermoso, ¿sí? Como que es una cosa que uno no piensa que ha habido un acto de tortura en ese cuerpo. Y luego otras imágenes que son como los típicos Cristos que uno ve en todas las casas, en muchas casas colombianas, que es como este Cristo como con una gotica de sangre, o sea, hay como un aminoramiento de la violencia. Entonces, como todas esas preguntas es cómo se representa la violencia sin obturar la imagen. Para mí, lo más importante, y pensando en la experiencia colombiana, es que uno está muy acostumbrado a ver la violencia como de lejos, desde una distancia muy segura, ¿sí? En la que uno no se termina empapando. Y también uno está muy acostumbrado a no mirar. O sea, es como uno voltea la mirada. Entonces, para mí, en esa escena en la que los personajes, el papá y el hijo, miran de cerca, o sea, esta masacre, porque ocurre muy cerca de su casa, entonces les toca mirarla de cerca. Para mí era eso, o sea, por un lado, que la violencia ocurra, o sea, es decir, que tengan que mirarla de cerca, y por el otro lado, como son unas escenas, son unos 5 párrafos que son muy brutales en su descripción. También para mí lo importante era dejarlo, o sea, pensar como en la extensión para que el lector no quisiera voltear. O sea, es decir, porque si pienso que uno a veces cierra los ojos cuando más tiene que dejarlos abiertos. Entonces era como tratar de lograr eso, o sea, por un lado la mirada de cerca y por el otro lado que fuera lo suficientemente pensar en la longitud de la escena para que no se espectacularice, pero sí se pueda ver en su brutalidad y el lector alcanza a terminar de leerla sin agotarse y sin quitar la mirada. Era como las cosas que tenía presente, digamos. Sí, sí, Giuseppe. Es como también es como poner allí en carne viva esa violencia. Y la idea de la carne, creo yo que también hace esos cuerpos que fueron violados, violentados, eliminados, exterminados. También la escritura es como si se fuese desmembrando para poderlos nombrar. Pareció impresionante esa manera de hacerlo. Y un poco en una línea cercana a esto,
que nos devuelve un poco al inicio de la conversación, Giuseppe. Me parece que en las dos novelas hay una forma de pensar en otras maneras de, digamos, afectivas, en otras formas de hacer familia. ¿Qué quiero decir con esto? Como el padre hace familias intersectando cosas que uno no pensaría que están juntas o pueden estar juntas. De esa misma manera, en tus libros uno ve construcciones de comunidades basadas en afinidades en lo precario, en afinidades por la falta, como si lo común fuera justamente aquello que no se tiene. Entonces, en ese sentido, son otros modos de hacer familia, otros modos de enterrar al otro, otros modos de amar, y que hacen, creo yo, tu literatura, le dan a tu literatura una vigencia, como una urgencia, para pensar que esos cuerpos que viven como en el borde de la ciudad también necesitan una alianza que los agrupe y les dé como una suerte de casa, aunque esa casa no se tiene. Pienso, por supuesto, en estas comunidades en un sentido muy amplio, porque lo quiero pensar de manera amplia. No sé, la comunidad LGBT pudiéramos pensarla como parte, pero no son solo, es decir, es el cuerpo que necesita un anclaje, el cuerpo huérfano en Sí. sus distintas orientaciones. Entonces, quería saber también cómo visibilizar estas posibles alianzas y formas de estar juntos. Es como decir que la literatura hace posible, o por lo menos hace aparecer aquello que nos falta, porque muchas veces estas comunidades no tienen ese soporte afectivo. Entonces, si puedes hablar brevemente de eso para ya acercarnos a las preguntas finales. Sí. Sí, para mí es esencial. O sea, para mí es, digamos, la idea de repensar la casa y de trascender la propia casa. O sea, yo pienso que si uno no trasciende la casa de la infancia, todo lo bueno y malo que ahí pasó se seca, se estanca. Entonces, sí, para mí es muy importante lo comunitario. Desde lo comunitario entra el cuidado. Y como tú decías, no, esta diversidad de cuerpos, de personas, no pasa únicamente por la identidad de género o la orientación sexual, son cuerpos diversos, sobre todo también hay muchos cuerpos mayores. Sí. Y, por ejemplo, en Estrella Madre, todo esto que acabas de decir, digamos, yo la siento casi como la introducción de Estrella Madre, porque, digamos, Estrella Madre es, digamos, lo que vemos es una serie de individuos, cada uno en una espera individual. El protagonista, como decía, está esperando a la madre en esta subversión, digamos, de los cuentos de hadas, en la que es una mujer la que espera, digamos, si bien esa es una imagen, la imagen de la mujer esperante es una imagen que durante todo el siglo XX se ha ido trabajando, retrabajando, problematizando, revirtiendo, cancelando, diciendo no, 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 la idea del príncipe azul, no, no, no. Es una imagen, como dice Annie Ernaux, en Pasión Pura, que pervive, o sea, sigue perviviendo en la fantasía. Dice, Annie Ernaux dice, es esa imagen de la mujer esperante está en todos los comerciales de microondas y de perfumes, por ejemplo. Andrea Kohler dice, o sea, seguimos viendo todas estas comedias románticas, etc. Un ensayo maravilloso que se llama El tiempo regalado, de Andrea Kohler. Y ella dice eso, o sea, esa imagen de la mujer esperante sigue perviviendo como fantasía. Entonces, en todas este hombre en Estrella Madre, que está esperando a su madre, que es él que está sometido a esta espera, a esta pasividad, luego empezamos a ver que en toda su vecindad, cada persona está esperando algo. La vecina enferma está esperando su muerte, Madrecita, de la que hablábamos, está esperando, está literalmente en estado de espera.
Luz Bella, que es la mejor amiga, se la pasa viendo una telenovela y se la pasa esperando lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y bueno, ahí podríamos hablar mil horas de cultura popular, pero digamos está la idea de la estrategia de Sherezada en las mil y una noches, que es, si quieres saber lo que pasa, espérate al día siguiente. Cada uno está en una espera, pero entonces, a partir del parto, del posible parto de Madrecita, y a partir de una obra que está al frente del edificio que lleva en construcción toda la vida, todas esas esperas individuales se vuelven una espera colectiva y todos se empiezan a unir alrededor de una espera colectiva. Y esa espera entonces, para volver a conectar el sueño y la vida, esa espera es qué podría ser esa construcción y qué podría parir finalmente Madrecita, porque llega un momento en que finalmente ya todos se montan en el cuento de que, ok, ella va a parir algo, ¿qué es lo que va a parir? Entonces, todos se unen en esa espera, en una espera colectiva, y ante esa construcción que no avanza, pero que podría avanzar, y entre ese parto que no ha ocurrido y que podría ocurrir, la esperanza y el deseo de un mundo distinto. Ujú. Sí, y en ese sentido yo diría que la comunidad termina siendo otra forma posible de la casa, en el sentido incluso de construcción, porque esa cosa matérica y material que yo encuentro en tus libros también tiene que ver con que construir una casa también es un esfuerzo corporal, también es una forma de utilizar las cosas para lograr esa alianza o esa manera de poder estar juntos cuando pareciera que todo está como en contra. Bueno, esta novela que acaba de salir, que es una novela absolutamente reciente, ya tendremos momentos y posibilidades de volver a ella y de recorrerla de manera más honda, Giuseppe, porque creo que además tiene este rasgo de cómo la cultura popular va mezclándose, ¿verdad?, con la vida y va performando también las formas de soñar, las formas de desear que los personajes tienen. Bueno, dos cositas más. Bueno, quisiera detenerme, pero solamente lo voy a mencionar solo para decirlo. Otra cosa importante es el mar en tu obra, que aparezca el mar fue para mí un regalo, así como cuando en la novela Un mundo huérfano se dice vamos al mar, quizás hay un regalo. Bueno, el regalo que yo recibí de la novela fue que el mar pudiera ser eso, pudiese decir eso, y allí también eso se conecta con eso que hablamos mucho, que tiene que ver con cómo el mar, en este caso, en tus libros, es sobre todo el resto que puede depositar en la orilla y cómo ese resto se puede usar para otras funciones imprevistas e impredecibles. Giuseppe, esta es una pregunta que no tiene que ver con que yo en la lectura de tus libros haya generado esta asociación con esta genealogía, pero quiero mencionarla para que comentes brevemente si hay algo de ellos que a ti o que tú heredaste de ellos en algún aspecto. Es decir, hay un conjunto de escritores, yo preferiría pensarlos como lenguas. Eh, Donoso, Novo, Arenas, Lemebel, Molano, Bellatín, Vallejo. Pienso en un poeta venezolano que acaba de fallecer, que se llama Armando Rojas Guardia, gran poeta, que constituyen de algún modo como una estirpe disonante que puso dentro de la literatura latinoamericana
esa posibilidad del desvío, como tú lo llamaste, que no es solamente un desvío del género, sí, porque ya no lo podemos pensar así, sino la posibilidad de que la lengua se trasvista, se performe. Ese ensayo maravilloso del cubano Severo Sarduy sobre la obra de Donoso, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo de esa tradición que tú sientes que te afectó? Puede ser que no, pero quería solo mencionarlo para que nos comentaras brevemente algo en ese sentido. Bueno, pues agradecerte esa lista de nombres, o sea, el hecho de que la novela de alguna forma te haga pensar en ellos, para mí es una alegría y un honor indescriptible. A toda esa lista, yo le sumaría autoras como Silvia Molloy, Marosa Di Giorgio, Olga Orozco, Diamela Altit, Blanca Varela, a un peruano, Eyelson, maravilloso. Eh, y sí, digamos, en las clases que doy de escritura creativa en el Instituto Caricuervo, que queda muy cerquita de la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la biblioteca siempre voy porque justamente por la cercanía y me gusta estar ahí para preparar las clases, entonces es un espacio que extraño mucho. Digamos, pensamos en cómo la experiencia vital no solo, digamos, determina o puede determinar los temas de los que uno escribe o las obsesiones, sino la forma como uno escribe. Uh-huh. Evidentemente, no es lo mismo ser un hombre en el mundo que una mujer en el mundo. No es lo mismo ser un hombre homosexual en el mundo que un hombre heterosexual en el mundo. No es lo mismo ser un hombre homosexual amanerado que un hombre homosexual más normativizado, digamos. Entonces, esas experiencias hacen que el mundo entre en ti y que uno viva el mundo de otra manera. Y mi pregunta ha sido cómo esa diferencia en el cuerpo, en la carne, se traduce en el cuerpo escritural. Severo Sarduy, a quien mencionaste, tiene un texto precioso que se llama Arqueología de la piel, en la que él hace como un recorrido, digamos, por su vida, a partir de las marcas, de las cicatrices que tiene en su cuerpo. Entonces, mi pregunta vital o mi búsqueda, digamos, que creo que es una pregunta que no respondí muy directamente, que fue tu primera pregunta, pero que creo que al hablar de las imágenes y de esta idea de la imagen semilla no respondí como directamente. Para mí quizás mi búsqueda vital, escritural, ha sido cómo las marcas, tanto visibles como invisibles, que nos deja el mundo, se traducen que nos deja el mundo en el cuerpo físico, se traducen o se expresan en el cuerpo escritural. Uh-huh. Sí, bueno, Giuseppe, yo encuentro esas marcas y creo que se sienten, uno las siente cuando lee tus libros. Lo último, antes de pedirte que nos leas unos pasajes, pudieses a los lectores que nos están escuchando recomendar ya hiciste ahora una mención amplia a escritores, no sé si quisieras añadir algo en relación a cómo percibes, cuál es tu perspectiva sobre la literatura latinoamericana o quizás sencillamente mencionar alguna apuesta que te interpela, que te interesa, adicionalmente a los nombres ya mencionados, que son de algún modo una biblioteca. Sí. Bueno, cuando pasó toda esta lista del Bogotá 39, del Hey Festival, nos preguntaron algo así como, ¿qué entendíamos como literatura latinoamericana? O si era algo así. Justamente en clase leemos un texto de Juan José Saer, otro autor que recomiendo fervientemente. Bueno, quiero mencionar muchas cosas, pero bueno, él tiene un texto que se llama Una literatura sin atributos, y él habla, o digamos, rechaza la idea de la literatura latinoamericana
como estética. Sin embargo, pues esta pregunta que nos hizo el Hate Festival como que me llevó a preguntar como qué sería ser latinoamericano. Y creo que una experiencia común, que obviamente no se limita a Latinoamérica, pero que sí es una experiencia común, es la idea del límite, de la frontera. La frontera como algo a la vez borroso y la frontera a la vez como algo que puede significar la muerte. Entonces, en esa idea de la frontera y de lo poroso, me gustaría, pues, digamos, destacar o resaltar autores que para mí vuelven borrosas las fronteras y, digamos, para llevar a la literatura las fronteras entre los géneros. Pienso en Margot Glantz, pienso en Juan José Saer, que habla de sus novelas, poemas. Pienso en José Lezama Lima, que también, digamos, para eso eso como una novela, poema. Pienso en Ricardo Piglia como novelas, ensayos, digamos. Y quisiera yo tengo una sección en la biblioteca que se ve ahí de escritores uruguayos que para mí son maravillosas, son tantas maravillas: Feliberto Hernández, Horacio Quiroga, Juan Carlos Onetti, Circe Mayo, Marosa Di Giorgio, Armonía Somers, que son, o sea, creo que en algunas personas lo llaman los raros, y ahí me gusta pensar justamente que la rareza, porque no tengo ni idea, digamos, de las orientaciones sexuales de muchos de estos autores, digamos que la rareza no pasa por la orientación sexual. A mí todo el tiempo me preguntan por eso, que si es una novela gay, todas esas cosas, pero para mí la rareza pasa por la estética, ¿sí? Entonces, sí, porque uno puede leer historias de amor, digamos, entre dos chicos, sí, unas historias de amor homosexuales que son en su lenguaje planas, sí, en su tratamiento planas. Entonces yo sí busco es la rareza en la estética. Entonces esos autores y contemporáneos, colegas, mis colegas del Caro y Cuervo, Juan Cárdenas, Juan Álvarez y Gloria Susana Esquivel, valoro mucho el trabajo que hacen. La chilena Alia Trabuco Serán, la argentina Paula Porroni, bueno, un amigo, colega venezolano, Alejandro Castro, que me encanta lo que hace. Sí, entonces ahí podría seguir, pero soy lector de literatura latinoamericana y es que creo que lo que más ocupa espacio, pues, en la biblioteca. Y por fuera de Latinoamérica, un amor que tenemos en común, Alda Merini, italiana, y Herta Müller, que me parece extraordinaria. Ella es como muchas cosas que quisiera hacer, ella es como un faro para mí. Sí, Giuseppe, yo añadiría en la estirpe de los uruguayos a Idea Vilariño. Totalmente, que está de aniversario. Y a Mario Lebrero, que creo que también es también, ahí está la novela luminosa, El portero y yo, sí. Sí. Bueno, Fernanda Trías también. Sí. Claro. Bueno, me gustaría, para cerrar, Giuseppe, que cerremos escuchando esa lengua de la que hablamos a lo largo de esta conversación. Y había pensado en un fragmento de tu libro Un mundo huérfano. Un segundo, sí. En la página 118, y elegí este fragmento porque me parece que hay allí como una premonición, un adelanto. Si uno se planteara la pregunta acerca de si la literatura sirve o anticipa el futuro, a veces el autor mismo no lo sabe. Yo diría que aquí está esa semilla que después, en estos días, porque es una cosa muy reciente, ¿verdad?, ha dado ese fruto que es la última novela tuya. Entonces, quizás podemos leer un fragmento de este libro para cerrar. Sí, este fragmento
cada vez se vuelve más y más especial para mí, porque digamos, a mí me encanta titular, digamos, y tanto bueno, Un Mundo Huérfano tiene 6 capítulos, y llegar a los nombres de esos capítulos fue muy sencillo. Estrella Madre tiene 63 capítulos cortos, pues, y me encantó, y digamos, titularlos, y sobre todo porque los títulos se volvieron esenciales para ir estructurando la novela, y sin embargo, tanto para Un Mundo Huérfano como para Estrella Madre, llegar al título total de las novelas fue un calvario, y ese fragmento, de ese fragmento salen los títulos de ambas novelas, y siempre muy inconscientemente, y en ambos casos las novelas se llamaban de otra manera, y poquito tiempo antes de la impresión, en la relectura que uno hace de la galerada, yo como con esa sensación de no estoy contento con el título, no estoy contento con el título, en esa relectura aparecieron los títulos. Entonces ahí salió el de Un Mundo Huérfano y Estrella Madre. Entonces, ¿Y cuál era el título anterior antes de leer? el de Un Mundo Huérfano era De Noche los Cuerpos. Bueno, cambió mucho, pero se llamó primero De Noche los Cuerpos, luego La Noche es Nuestro Espejo, y luego fue Un Mundo Huérfano. No, Y definitivamente. Perdón. y luego de Estrella Madre había un verso, salía, digamos, si era tentativo, pero la idea era que la casa, tenía como muy en la cabeza que la palabra casa estuviera en el título, ya que hemos hablado tanto de la casa, y hay un verso de Eilson que dice, yo sé perfectamente que mi casa es una estrella que se llama vida. Entonces, como que a partir de ese verso yo trataba como de buscar como variaciones, a ver como de dónde podía salir el título, pero luego leí esta escena, y ahí salió Estrella Madre. Bueno, entonces te escuchamos, Giuseppe, y al finalizar nos despedimos. Y te doy la palabra para que te despidas del público. Listo. Bueno, cuando le preguntaba hace años por mi nacimiento, mi padre me sentaba a su lado o en las piernas para hablarme del cielo y las estrellas y de un planeta en particular que quedaba, según decía, a las afueras del universo. No tenía nombre ese planeta, no para nosotros en la Tierra, pues quedaba muy lejos y nadie nunca lo había nombrado. De ahí su importancia, decía él, que a pesar de que existiera y supiéramos que existía, no tuviera un nombre. Era un mundo huérfano, sin sol, y la noche, por tanto, era perpetua. Hay muchos planetas así, agregaba papi, mirando el cielo y recordándome que yo también lo hiciera, huérfanos de la estrella madre, luego del nacimiento de los sistemas solares. Para hablar de la vida allá, del mundo que era ese planeta, narraba lo que venía a ser una noche cualquiera en ese lugar, concentrándose en la apariencia de sus habitantes. Todos allí podían mezclarse, y todo con todo, por lo que nacían siempre criaturas distintas, extrañas a nuestros ojos, miles y miles a cada hora. Salir de casa cada vez era salir a un mundo nuevo. Los paisajes en ese orden o desorden, según se viera, variaban continuamente. Si una noche había árboles en el camino, árboles con raíz, tronco y ramas como los nuestros, y con hojas, cientos de ellas, podía ocurrir que a la siguiente hubiera varios nuevos, uno alado, con garras en las raíces y plumas negras, hijo de un pino y un cuervo, y el árbol, aunque alado, no podía surcar el aire, pues su tronco tan pesado le impedía elevarse. Otro árbol amanecía, no anochecía, pues siempre era de noche en ese planeta, cubierto con un caparazón gigante, resultado de la mezcla nocturna de un castaño con una tortuga, y podían verse sus ramas asomándose por los huecos de la coraza como si fueran las patas del morrocoyo. También podía ocurrir, y no sin frecuencia, que el camino se despoblara de árboles poco a poco, pues así como muchos nacían y crecían y se quedaban en ese terreno, otros se iban de allí galopando. Ah, suspiraba mi padre, imagina los relinchos de esos árboles caballo, a veces incluso reptando, como hicieron los hijos de un ciprés y una serpiente. Bueno, entonces esto sigue, y digamos que se van como multiplicando todas estas mezclas. Eh, eh, y llega un momento en que el padre le dice que de esas mezclas
surgió un hombre cometa que llegó al planeta Tierra y que de ahí es la descendencia del hijo. Entonces, esa escena continúa de la siguiente manera. Le dije una noche, pero acá no se ven esas mezclas. Y mi padre respondió entusiasmado, como si desde hace mucho esperara el comentario, como que no, mira, y me llevó al espejo. Mira, y yo miré y lo pregunté. Y yo miré y lo miré y pregunté, ¿qué? ¿Miro qué? Y volvió a decir, mira. Y yo otra vez, ¿pero qué? Y me habló así de los distintos que éramos. Mencionó mis ojos, comparándolos con los suyos. Dijo, ¿ves qué brillantes los tienes? ¿A qué se parecen? Le dije, no sé, dime tú. Y mi padre se incomodó o quizás le entraron nervios. Repitió la pregunta, ¿qué parecen? Fíjate bien. Le dije ansioso, no sé, de verdad no sé. Y en lugar de darme una respuesta, mi padre se arrodilló y aún más alto que yo, me tomó por los hombros y rogó, dime tú, por favor, a qué se te parecen. Y entonces yo, rebasado por la súplica, le dije, son negros. Y él, negros como qué. Y yo recordé una mariposa, negros como la mariposa negra. Y mi padre, como aliviado y como encontrando por fin una respuesta, gritó, exacto, ¿ves la mezcla? Y yo, absorto, sí. ¿Y qué más ves? Tus brazos, por ejemplo, ¿qué ves? Son flacos. ¿Flacos como qué? No respondí, por lo que entonces aprovechó para decir, flacos como las paticas y las antenas de la mariposa. La conversación siguió y así fue como, a partir de ella, terminé siendo, y solo por un tiempo, hijo de un hombre, mi padre, y la mariposa que recordé. Bueno, Giuseppe, muchísimas gracias por tu lectura. Creo que este fragmento es lo que hablamos en su lengua. Entonces, te agradezco haber estado, haber aceptado la invitación, habernos desentrañado parte de tu, bueno, de lo que es para ti escribir. Y bueno, invito a todo el público a que lean la nueva novela Estrella Madre de Giuseppe. Y te dejo la palabra, Giuseppe, para que te despidas y muchísimas gracias. Bueno, primero darte las gracias a ti. Me ha emocionado y conmovido mucho verte, saberte bien, escuchar tu lectura de la novela, que de verdad me emociona, y fue como volver a ella y volver como a esas búsquedas iniciales. Dar las gracias a todas las personas que siguen las redes de la biblioteca, y dar las gracias a la biblioteca, a Santiago Martínez y a Sergio por estar acá presente en toda esta logística, y decir, bueno, que esperemos que nos podamos ver pronto en la calle. Me extraño mucho estar en la biblioteca, y esta invitación me ha alegrado. Entonces, gracias, y otra vez gracias, Gina. Gracias, Giuseppe, a ti. Nos vemos en la próxima. Muchas Chao, gracias. chao.